Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video y el día de hoy vamos a continuar resolviendo problemas de integrales definidas. La única diferencia es que en esta ocasión y a partir de aquí en adelante nuestros problemas de integrales definidas vamos a resolver al final una gráfica que corresponde al problema que nos aparece, ¿de acuerdo? Entonces la vamos a resolver igualito como lo estuvimos viendo, pero al final vamos a hacer la gráfica de este problema. Entonces, para resolver estos problemas, si recordamos, lo que tenemos que hacer es primeramente llegar a esta parte de nuestra regla de Barrow, que lo que nos dice es que simplemente tenemos que resolver nuestra integral aplicando las fórmulas que ya sabemos. Y bueno, para resolver este problema que tenemos aquí, lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula del cálculo integral que nos dice que la integral de x a la n derivada de x es lo mismo que x a la n más 1 sobre n más 1. Esta es la fórmula que vamos a aplicar para resolver este problema. A primera vista pues parece que esta x no tiene exponente, pero recuerden que siempre que no aparece un exponente es porque aquí hay un 1. Entonces si consideramos a este 1 como nuestra n de nuestra fórmula, nos va a quedar que esto es lo mismo que x sería 1 más 1, serían 2 sobre 2. Y según la regla de Barrow, esto de aquí que nos queda como resultado lo vamos a evaluar desde el punto A hasta el punto B, que en este caso es desde 1 hasta 4. Aquí queda evaluado desde 1 hasta 4, es donde lo vamos a evaluar. Y en el siguiente punto, lo siguiente que tenemos que hacer es evaluarlo ahora sí, en estos dos puntos, el punto B y el punto A. Entonces lo que yo voy a hacer es repetir este problema dos veces. Lo voy a estar restando. Y en la primera parte lo que yo voy a apuntar es la función evaluada en B, y este otro va a ser la función evaluada en A, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí arriba, ¿de acuerdo? ¿Y a qué se refiere que sea la función evaluada en B? Pues que lo que vamos a hacer es que en lugar de apuntar nuestra x, vamos a apuntar el valor de B. Entonces aquí en lugar de poner x voy a poner un 4, porque 4 es el valor de B. Entonces aquí sería 4 elevado al cuadrado sobre 2 menos f de a. ¿Cuánto vale a? A vale 1. Por lo tanto, aquí va a ser, en lugar de x, va a ir un 1. Entonces aquí va a ser 1 al cuadrado sobre 2. Y esto es lo mismo que sería 4 al cuadrado, 16 sobre 2. Y a esto le vamos a restar 1 al cuadrado, 1 sobre 2. Ahí está. Y esto es lo mismo que 16 medios menos 1 medio serían 15 medios, ¿cierto? Y listo. Este de aquí es el resultado para mi integral definida. Hasta este momento nada nuevo. Lo que acabo de hacer es lo que ya estuvimos viendo, por eso lo vi un poquito más rápido. Pero ahora sí, lo que sigue es lo nuevo que vamos a estar haciendo en estos problemas, que es graficar nuestra función que tenemos en un principio. Entonces, para graficarla lo que tenemos que hacer va a ser lo siguiente. Entonces, esto es lo que vamos a graficar, ¿de acuerdo? Un problema muy común es que cuando vamos a graficar nuestros problemas de integrales, es que en lugar de graficar esta función que tenemos aquí, intentamos graficar la que obtenemos de este lado. Esta de aquí no se grafica nunca, ¿de acuerdo? La que se grafica es la que tenemos en un principio. Esta es la que debemos de considerar. Entonces, continuando, el problema que iniciaba es el que dijimos que vamos a graficar. Y bueno, ¿cómo se grafica una función de x? Porque la única que vamos a graficar, la de x, no la toman en cuenta, lo que se grafica es esto. Y para graficarla pues hay varios métodos. El que vamos a nosotros es realizar una tablita, que es la forma más sencilla de graficar una función. Y aquí lo importante es saber qué valores son los que le vamos a dar a nuestra x. Yo como recomendación, algo que no es ley, pero pues yo se lo recomiendo, es que para nuestra gráfica que vamos a hacer, ustedes consideren un número más chico al que tenemos en el límite inferior y un número más grande al que tenemos en el límite superior. Entonces vamos a ver cómo será nuestra tabla. Esta es la tabla con la que nos vamos a apoyar para encontrar nuestra gráfica que vamos a hacer. Y como les decía, vamos a usar un número más chico que el que tenemos en nuestro límite inferior y un número más grande que el que tenemos en el límite superior.
Entonces el número con el que vamos a empezar a evaluar nuestra x es con el número 0, un número más chico, sería en lugar de 1, vamos a empezar con el 0, y un número más grande, en lugar de 4, uno mayor, el 5, ¿de acuerdo? Bien, ya que sabemos cuáles son los puntos en los que vamos a evaluar nuestra x, lo siguiente es ahora sí empezar a evaluarlos. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Nuestra función dijimos que es simplemente esto que tenemos aquí, es decir, x es la función f de x. Esa es nuestra función. Por lo tanto, si yo empiezo a evaluar esta función, lo que me va a quedar es que en el primer caso, cuando la x es igual a 0, aquí yo simplemente voy a cambiar la x por su valor, que es 0. Por lo tanto, la función también va a ser 0. En el siguiente, la función evaluada en 1 va a ser igual a 1. En el siguiente, la función evaluada en 2. Sustituimos la x por el 2, nos queda 2. En la siguiente nos va a quedar 3, luego 4 y luego 5. ¿Y qué quiere decir esto de aquí? Bueno, lo que quiere decir es que nuestros puntos que nosotros vamos a graficar es, en el primer caso, cuando la x es igual a 0, la f de x o la y va a ser igual a 0. Recuerden que las coordenadas están en x, y. Y sabemos que y es lo mismo que la función f de x. Entonces este sería nuestro primer punto. El siguiente sería la x es igual a 1, la y es igual a 1. El siguiente sería 2,2, 3,3, 4,4 y 5,5. Entonces estas son las coordenadas que vamos a poner en nuestra gráfica. Y si estos puntos yo los pongo en una gráfica, me quedaría de la siguiente manera. Esta gráfica que yo tengo aquí en mi derecha corresponde a los puntos que acabamos de encontrar. Se fijan, el primero es en 0,0, por lo tanto sería el punto que está aquí abajo, 0,0. Después es en 1,1. Si la x vale 1, la y vale 1, sería este de aquí, 1,1. Este otro sería el 2,2. Y así van siendo todos, ¿sale? Entonces, ya que sabemos cuáles son nuestros puntos, lo siguiente que vamos a hacer, que nos quito, lo siguiente que vamos a hacer va a ser ahora sí trazar una línea. Si se fijan, yo voy a juntar todos mis puntos y ya sé que lo que voy a encontrar es una recta, ¿cierto? Si los junto me aparece esa figura. Entonces vamos a juntarlos para ver nuestra figura. Y esta es la figura que corresponde a los puntos que nosotros encontramos. Ahora, ¿qué es lo siguiente que le vamos a hacer a nuestro problema ya que graficamos nuestra función? Lo siguiente que vamos a hacer es delimitarla en los puntos A y B. Es decir, lo que vamos a hacer es decir cuál es mi límite en A y mi límite en B. Déjenlo hago para que se entienda a qué es lo que me refiero. Yo aquí tengo mi límite inferior A, ¿cierto? Y aquí tengo mi límite superior B. Estos dos límites yo los voy a poner en mi gráfica. Y lo que yo voy a hacer es, si aquí el límite A es igual a 1, yo me voy a fijar en el eje de las X, en este es el que voy a tomar en cuenta. En el eje de las X yo me voy a situar donde es el valor de 1, que será este de aquí. Y este es el límite para A. Después voy a ver cuál es mi límite en B, que en este caso es 4. Entonces yo voy a situarme donde la X vale 4. Pues este de aquí es mi límite en B. Recuerden, estos dos puntos, el A y el B, los vamos a situar en el eje de las X, nunca en el eje de las Y, ¿sale? Ese va a ser siempre en el eje de las X. Ahora, ya que puse dónde son nuestros puntos A y B, lo siguiente es ahora sí limitarlos en nuestra gráfica. ¿Qué me refiero con eso? Lo que vamos a hacer es, vamos a puntear hacia arriba y hacia abajo, ¿sale? Estas dos líneas que acabo de puntear son los límites para nuestra función y ahorita vamos a ver para qué es lo que me sirven. En el siguiente paso lo que voy a hacer es colorear el área que corresponde a nuestra integral que tenemos aquí. Y lo único que yo puedo colorear es desde el eje de la X hasta donde topa nuestra gráfica. Y no puedo salirme de mi límite A y de mi límite B. Entonces si yo coloreo el área que corresponde a este problema, lo único que voy a poder colorear es esto de aquí. Vean cómo lo único que estoy coloreando es mínimo hasta el eje de la X y máximo hasta la gráfica que hicimos.
Y además no puedo salirme de los límites A y B. Sus límites no los puedo pasar. Y listo, terminando de colorear me quedaría algo como esto de aquí. Y bien, antes de explicarles a qué corresponde esta área que yo acabo de encontrar, la que acabamos de colorear, vamos a ver cuál es el valor que yo encontraría si yo calculara el área que tenemos aquí. Y para calcularla, pues lo que podemos hacer, si se fijan, es encontrar el área de dos figuras que tenemos aquí, ¿no? Yo tengo en la parte de aquí abajo, se fijan, yo aquí formo un rectángulo en esto de aquí. Y aquí arriba formo un triángulo, ¿cierto? Entonces yo puedo encontrar primero el área de este rectángulo y sumarle el área de este triángulo que tengo aquí arriba. Entonces vamos a encontrarlos para ver cuál sería el área que yo tengo en toda esta figura. Para el área del rectángulo, si recuerdan, la fórmula para las áreas de los rectángulos es la base por la altura, ¿cierto? Base por altura. Y aquí de este rectángulo, ¿cuál es mi base? Si yo tengo el rectángulo desde 1 hasta 4, significa entonces que aquí mi base sería de 3, ¿cierto? Por lo tanto, mi base es 3 y mi altura, ¿cuánto es? Está desde 0 hasta 1, por lo tanto mi altura es 1 y eso quiere decir que el área del rectángulo es 3 por 1, 3. Entonces ya tenemos que el área de este rectángulo es de 3. Ahora vamos a encontrar el área de nuestro triángulo y el área del triángulo. La fórmula es base por altura sobre 2. Y ahora, ¿cuál es la base de nuestro triángulo? Pues sería la misma de nuestro rectángulo, ¿cierto? Desde 1 hasta 4. Por lo tanto, su base sería de 3. Entonces, la base es de 3. Y la altura, en este caso vamos a medirla, es desde aquí hasta aquí arriba, ¿cierto? Entonces, aquí sería desde 1 hasta 4 en nuestra gráfica. Por lo tanto, aquí nuestra altura sería de 3 también, ¿cierto? Entonces, la altura es 3 y esto queda dividido entre 2. Que es lo mismo que 3 por 3 son 9 sobre 2. Ahora lo que yo quiero es el área completa, ¿cierto? La del rectángulo más la del triángulo. Entonces vamos a sumarlas y vamos a decir que nuestra área final es igual a 3, que la del rectángulo, más 9 medios, que es la de nuestro triángulo. Y esto es lo mismo que el 3 lo vamos a convertir en medios, que son 6 medios. Más 9 medios. ¿Cuánto sería 6 más 9? 15, ¿cierto? 15 medios. Por lo tanto, este es el área de nuestra figura que encontramos. Y vean cómo esta área es lo mismo que lo que encontramos aquí. Es por eso que en un principio, cuando estábamos viendo el concepto del cálculo integral, nos decían que las integrales son el área debajo de la curva de nuestras gráficas. En pocas palabras, las integrales lo que van a hacer es ayudarnos a encontrar el área de cualquier figura. No importa cómo esté la figura que se forme, siempre con la integral nosotros vamos a encontrar cuál es su área. Y de ahora en adelante, a nuestros problemas de integrales definidas, además de encontrarles nuestro valor, lo siguiente que vamos a hacer es graficarlos y encontrar el área que corresponde. Es decir, vamos a hacer esta tablita y también vamos a hacer esta gráfica que tenemos aquí. Esto de aquí abajo no es necesario que lo hagan, yo simplemente lo hice para comprobar que el área que vamos a encontrar es la misma que la que nos da el resultado nuestra integral. Entonces simplemente lo que van a hacer es esta tablita y esta gráfica que tenemos aquí. Es decir, solamente los van a dejar de esta manera. Entonces ya para terminar les voy a poner un problema para que lo resuelvan ustedes y vayan practicando. Este es el problema que van a resolver por su cuenta. Recuerden, resuelvan la integral definida aplicando esta regla que tenemos aquí arriba. Y posteriormente grafiquen la función que tenemos aquí. Y coloreen el área que corresponde al resultado que ustedes encuentren. Entonces, pónganle pausa al video y yo les dejo el resultado en 3, 2, 1. Este de aquí es el resultado para nuestra integral definida. Y para la parte de la gráfica, esa la dejé ahorita inconclusa, déjenla terminar en este momento para que comprueben si ustedes llegaron a lo mismo. Y si tienen dudas de cómo se coloreaba el área de nuestra gráfica, ahorita terminen de entender cómo se hace, ¿de acuerdo?
Entonces les decía, lo primero es que tenemos que decir cuáles los valores que le vamos a dar a nuestra x. Y lo que yo les recomiendo, lo que les decía anteriormente, es que utilicen un número más chico al valor de nuestra a, es decir, un número más chico que el 3, que en este caso sería el 2, y un número más grande que el 5, que en este caso sería el 6. Entonces, estos son los valores que le voy a dar a mi x. Uno más chico, por eso fue el 2, y uno más grande, por eso fue hasta 6. Y los resultados que tú vas a encontrar para tu función son estos que tengo aquí. Por cada uno de estos valores, vamos a verlos simplemente en el primer caso. Lo que tú haces es que repites esto que tienes aquí arriba, este problema que tienes en un principio, que es x más 2. Entonces tú lo que vas a poner es x más 2, pero en lugar de poner x, vas a poner el valor de la x, que en este caso es 2. Por lo tanto es 2 menos 2 igual con 0. Es por eso que quedó 0, y en el siguiente fue, en lugar de poner x menos 2, lo que yo apunto es el valor de la x, que dijimos que aquí es 3. Por lo tanto aquí es 3 menos 2 igual a 1. Por eso nos quedó aquí el 1. Y bueno, así encontramos todos los puntos que vamos a poner en nuestra gráfica. Ya que pusimos todos los puntos en nuestra gráfica, los vamos a juntar y nos va a quedar esta recta que tenemos aquí. Ahora, lo siguiente es, ahora sí, poner los límites. El límite inferior a y el límite superior b. Estos van a ser los extremos del área que vamos a dibujar en un momento. Entonces decimos que el límite inferior es a y tiene el valor de 3. Entonces yo en el eje de las x, estos donde los vamos a poner, en el eje de las x me sitúo en 3 y también me voy a situar en el b, que va a ser 5. En 3 y en 5. El del 3 corresponde a mi límite en a y el 5 a mi límite en b. Y lo que hago es que voy a puntear, voy a hacer una línea punteada hacia arriba y hacia abajo. Aquí nada más tiene que dar derechita, me quedó un poquito chueca, pero ustedes la hacen ahí derecha. Ya tenemos entonces cuáles son los extremos para nuestra área que vamos a colorear, cuáles son los límites en el extremo izquierdo y extremo derecho. Ahora, ya para colorearla es desde el eje de las x, es decir, todo esto de aquí hasta donde está nuestra gráfica, que en este caso es esta de acá arriba. Hasta aquí tengo que colorear, y también usando los extremos a y b. Solamente esto y solamente esto. Entonces vean cómo fue. Tomo el eje de la x, la gráfica que hice, la línea de la gráfica, y los extremos a y el extremo b. Y esto es lo que voy a colorear. Y ya si lo termino de colorear, me quedaría algo más o menos así. Y lo que corresponde esta área que tengo aquí coloreada es al resultado que obtuvimos en nuestra integral. Es decir, al 4 que obtuvimos de resultado. Si nosotros calculamos el área que tenemos aquí, nos daría como resultado un 4 también. Y bueno, espero que vayan entendiendo cómo se grafica una integral definida. De todas maneras, a lo largo de la semana vamos a seguir haciendo más ejemplos. Pero este video ya lo vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos y cuídense.